Esto es el Rincón de Roche y bienvenidos a Reaction. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Aquí, nuevo día, sábado por la mañana. Seguramente este vídeo lo vais a ver por la tarde, o los más rezagados lo vais a ver el domingo. Pero estamos a sábado por la mañana y estoy trayendo las reacciones de Tu cara me suena. Bien, esta semana, no os voy a mentir, es una semi-reacción. Bueno, una semi-reacción porque lo voy a ver por segunda vez. Anoche vi la gala y tengo muchas cositas que decir. Como sabéis, voy a tener que ir haciendo paros, pues temas de copyright. Iremos comentando cositas de la gala, no solamente de Melanie. Es la única que voy a traer esta semana, porque siempre lo digo, ella es fija. Para mí me pareció la gala más floja desde que hemos empezado. La quinta gala para mí ha sido, no sé, como si hubiese sido una primera, ¿vale? La he visto la más floja. Pero bueno, ahora iremos a comentando. Vamos a ver a Melanie, que imita a Terrasmus, que fueron en Eurovisión, si no me equivoco. No sé si esto fue en el 2021 o 2022, estuvieron en Eurovisión. Adentro, vídeo. Un reto muy difícil esta semana, ¿eh? Vale, a ver, yo para mí me parecía un Son Goku, tal como lo habían caracterizado, con las plumas y los pelos así, es que parecía el Son Goku. Como digo, es un reto muy difícil esta semana, pues, porque primero tiene que posicionar la voz a hombre, ¿vale? Y eso es muy difícil, sobre todo Melanie tiene una voz muy fina, pero tiene la gran suerte de que el vocalista de Rasmus tampoco es una voz en plan espesa masculina como mi voz, ¿no? Es una voz también un poquito fina. Por esa parte, bien. Lo que pasa que sí que es verdad, y oye, igual que alabo a Melanie en todas las otras imitaciones, en esta, a pesar de que para mí lo ha hecho muy bien, quizás es la que menos de todas las que llevamos, que quizás me gusta, ¿vale? De las que ha imitado, pero eso no pasa nada. O sea, si yo la tuviera que hacer un ranking, pues sería esta la última de todas. Pero es que es muy difícil, bien. Claro, ¿ves? Aunque ella intenta colocar la voz, entre cositas que quiero comentar, me parece descabellado lo que pasó con Bertín Osborne. Yo en el momento en que están sentados ahí en el asiento, donde están hablando antes de coger el ascensor ese que imitan, que cogen un ascensor para salir al escenario, ¿vale? Y yo vi en última posición al Bertín Osborne, yo dije, ¿será verdad? Se lo decía a mi marido, ¿será verdad que lo van a hacer ganador? ¿Será verdad? No lo voy a traer, ¿eh? No lo voy a traer porque yo sé, además, que este vídeo no me funcionaría en el canal. Es que nadie le iba a dar al clic a darle a ver Bertín Osborne, ¿por qué no? Pero en el vídeo de Melanie, pues voy a hablar un poquito de las cosas de la gana. Vea, vamos a seguir. Yo veo la voz de Melanie aquí, pero es que es muy difícil. Vale, voy a parar un momentito, porque es que si no luego voy a tener que ir haciendo los cortes igualmente. Aquí se le parece mucho más. En el momento que estalla y rompe la canción, se le parece un poquito más la voz. En el momento que está cantando más lineal, es cuando me sale más Melanie. Pero bueno, es que era un reto muy difícil, ¿vale? Lo dicho, que no entiendo lo de Bertín Osborne. Si es que lo de Bertín Osborne, de verdad, os voy a poner, mira, sí que os voy a poner un trocito, aquí. Es el único trozo que vais a ver, porque no lo voy a traer, ya os lo he dicho, pero yo veo aquí la voz de Bertín Osborne. Es que veo a Bertín Osborne. Le han querido premiar porque, a ver, lógicamente, pues como decimos, es un concurso y van subiendo y bajando, los van moviendo. Y a lo mejor querían premiarlo alguna semana para que él pudiera entregar el premio
y sabemos pues que como tiene un hijo que está malito y tiene una fundación, que pudiese entregar el premio a la fundación de su hijo. Solamente por eso yo me alegro que haya ganado, solamente por eso. Ahora, no era merecedor de ganar el premio, ni de lejos, pero es que ni de lejos, sobre todo cuando se pegaron toda la gala hablando de lo bien que le había hecho Ana Guerra y que estaba entre las 3 primeras de todas las ediciones. ¿Y no la hacéis ganadora? Es que de verdad hay cosas que es que se me escapan a mí de las manos porque se contradicen ellos solos de lo que dicen y a lo que votan. Bueno, vamos a seguir con nuestra Melanie. Sí, mira los brincos que pega. Lo que sí que me gustó es que lo disfrutó, además lo dijo ella, lo he disfrutado, el estar pegando brincos de un lado al otro del escenario. A mí me gustó el hecho de ver de que quizás no tenía esa presión tanto de como puedes imitar pues a una Natalia Jiménez o a una Celine Dion, ¿no? Aquí se le nota a ella mucho más suelta, mucho con menos presión, pasándoselo bien, y esa parte me gustó. También es verdad, pues lo que hemos dicho, quizás es la que menos en el ranking de las 5 imitaciones que llevamos, pues que me gustó de ella. Pero bueno, no pasa nada, es que no pasa nada, es que es brutal lo que hace esta chica, es que da igual que te coja una Celine Dion, que te coja un Terrasmus, y mira lo que hace, es que lo hace todo bien. Es curioso, voy a dar un dato, ¿vale? Que ya lo dijo también el presentador, comentó algo de que, bueno, que tenían que ir a no sé qué ciudad a hacer un concierto y no tenían un duro y un fan los acogió en su casa, ¿no? Realmente Terrasmus ha sido un grupo que ha estado aquí. Aquí tiene pedazos temazos de la época que han estado aquí y de repente son de esos grupos que luego han desaparecido, que de hecho yo creo que el presentarse a Eurovisión fue como el último cartucho para ver si resurgían pues de donde se habían metido, porque desaparecieron realmente, al menos en el panorama musical, a lo mejor en su país no, pero en el panorama musical en el resto de Europa habían desaparecido, y eso es una realidad, ¿vale? Aquí en España durante muchos años no se volvió a escuchar a Terrasmus, y el hecho, pues al menos los eurofans, de volverlo a ver en Eurovisión, pues volvió otra vez a menear un poquito aquí esas, ¿cómo se le dice? Esas llamitas, ¿no? Que estaban, esas brasas que estaban ahí como medio apagándose, pero no estaban apagadas, volverlas a encender. Bien, Melanie lo está haciendo genial, me parece brutal la caracterización. Uy, la acabo de parar ahí, da un poquito de miedo. Melanie. Es que, no sé, está una mezcla entre el marido de la Alaska y el... ¿Cómo es? Chucky, mi marido dice Chucky, el Son Goku y el Mario Vaquerizo. Bueno, vamos a seguir. Esta semana voy a cambiar el eslogan, sí, yo lo voy a cambiar, y en lugar de "es una experiencia intergaláctica", no. Esta edición tiene que ganar la Melanie. ¿A qué mola más? Venga, vámonos, Melanie. Bueno, venga, va, voy a parar un momentito, ¿sabes? Porque es que yo sé que tengo que parar. Ya son toda la semana con el mismo tema, con el copyright, aquí el programa que me falta, y tengo que parar. Bueno, yo como tengo que ir parando sí o sí, pues aparte de que estoy reaccionando a Melanie, pues quiero comentar cositas de la gala. Quiero deciros una cosa. Yo la semana pasada, pues en el vídeo reacción que hice de Mikel Herzog, pues le daba a Mikel Herzog Jr., le daba un poquito de caña porque sabía que veía mi vídeo y que no decía nada y... Tengo que decir, y oye, igual que digo una cosa, digo la otra. Un puntito en la boca, me escribió Mikel Herzog, JR, no voy a publicar aquí porque las conversaciones privadas yo no las pongo, ¿vale? Pero me escribió
diciéndome que bueno, que realmente el primer vídeo no lo había visto, que si tenía tiempo lo vería, que acababa de ver el vídeo en el que yo reaccioné de India Martínez, me daba las gracias, que le hubiese gustado por haberlo visto y por darle visibilidad en el canal. Oye, puntito en la boca, retrocedo y me como mis palabras. Gracias, Mikel Erzo, ¿vale? Yo todas las veces que pueda, que me guste así y tal y llame la atención, lo voy a traer al canal. Dicho eso, vamos a seguir y luego os cuento otra cosita. Ese momento que le pega ¡pam! El susto al Yasser estuvo muy bien. Deciros, venga, va, que no quiero que se me escape, que me lo he apuntado aquí, porque me he apuntado cositas, porque como yo vi la gala, ¡gracias a tu cara me suena! ¿Qué nos ha traído? A ver si lo digo bien el nombre. ¿Dónde lo tengo aquí apuntado? El Juan Betancourt. Estoy siempre en verano, su amor me ha disparado, los dardos del cariño. Enamorado. El actor este, uy, qué bueno que está, por Dios. Juan Betancourt, que por cierto lo he buscado y yo lo conozco del otro programa, que aquel que eran de los retos, que salió el año pasado, el anterior, no me acuerdo, y yo lo he conocido a raíz de esto, porque digo, ¿de qué película ha salido? ¿En qué serie? Es que no lo sé. Y precisamente para mencionarlo, lo he buscado, digo, a ver si yo recuerdo una película. Y es que ha hecho 2 películas. No sé, yo lo conozco más de los programas porque ninguna de las 2 películas que ha hecho lo he visto. Bien, gracias a Tu Cara Me Suena por mostrarnos este pedazo cuerpo, ese tío tan guapo, tan bueno, y darle más películas que lo veamos más. Vamos a seguir. Se lo pasa increíble en el anime. Pues muy bien. Melanie, te voy a decir una cosa, de tú a yo, aquí has soltado un poquito de plumas, ¿eh? Es broma, todo lo que le ha caído. Bien, me ha gustado como todo lo que hace Melanie, ¿vale? He sido muy sincero, en el ranking de todas las imitaciones, pues yo la tendría en último lugar, pero lo ha hecho muy bien, porque esta niña, todo lo que coge, hace magia con ello. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo reacción de hoy. Lo dicho, yo no estoy de acuerdo con lo de Bertín Osborne, que le hayan hecho ganador. Pero me gusta pues el gesto de que le hayan dado la oportunidad, porque yo creo que este hombre no iba a ganar ninguna, porque siempre se le ve la voz de él, ¿vale? Solamente por haber entregado el premio a la fundación de su hijo, ¿vale? Dicho esto, si os gusta que traiga este contenido, si os gusta que traiga a Melanie cada semana, apoya el vídeo con un dedito, suscríbete para no perderte ninguno de mis contenidos, dale a la campanita y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Cuidaros.